En 1584, el primer libro impreso en Sudamérica no fue una Biblia en español. No, para nada. Fue un manual trilingüe. Y además fue impreso en la Ciudad de los Reyes, con un propósito que, si lo analizamos hoy, era sumamente ambicioso. Completamente ambicioso. O sea, querían reescribir la mente y la estructura social de un continente entero. Y la herramienta principal para lograr esto no fue la espada o la pólvora, sino algo mucho más sutil, el diccionario. El diccionario, exacto. Y claro, hoy en día solemos tener esta percepción muy generalizada de que los diccionarios son libros inofensivos, ¿no? Como libros neutrales. Sí, como si fueran un simple registro. Tal cual, como una cinta métrica. O sea, buscas una palabra, encuentras la definición y ya está. El asunto termina ahí. Se asume que es solo un registro pasivo de cómo habla una comunidad. Pero digamos que esa es la ilusión de la objetividad impresa. Ajá. Esas páginas, ordenadas alfabéticamente, te transmiten una falsa sensación de neutralidad. Pero si nos trasladamos históricamente, si vamos al periodo entre 1560 y 1619, en pleno epicentro del choque entre la Europa renacentista y las sociedades andinas. Ese choque fue brutal. Totalmente. En ese momento, esa supuesta cinta métrica adquiere un filo muy distinto. O sea, los diccionarios y gramáticas de esa época no funcionaban como registros neutrales, funcionaban como bisturís. ¡Wow! O, viéndolo desde nuestra perspectiva actual, digamos que eran gigantescas y complejísimas maquinarias de ingeniería sociológica. Y ese es precisamente el enfoque de nuestra inmersión profunda de hoy. ¿Así es? Tenemos sobre la mesa un estudio histórico fascinante, la verdad, muy exhaustivo, sobre estas primeras descripciones léxicas y gramaticales del quechua y del aymara. Textos que fueron desarrollados principalmente por órdenes religiosas. Los jesuitas y los dominicos, sobre todo. Exacto. Y lo interesante aquí es que esto no surgió de un interés puramente académico o de, curiosidad lingüística. Su meta era catequética, sí, pero sobre todo pedagógica, en un sentido civilizatorio. Sí, el objetivo de fondo era tomar una sociedad entera y reconfigurar sus cimientos, y hacerlo a través de sus propias palabras. Es que es un cataclismo sociológico, pero documentado palabra por palabra. Tal cual. Cada entrada en esos diccionarios coloniales te refleja un intento de forzar la realidad andina dentro de un molde europeo. Ajá. Y al revisar estas fuentes, queda clarísimo que conceptos fundamentales de la existencia diaria, o sea, la estructura de la familia, las creencias religiosas e incluso cómo los vecinos resolvían sus conflictos legales, todo eso sufrió una transformación radical. Pero bueno, vamos a desempacar esto. Porque para entender el verdadero impacto de esta operación lingüística, primero tenemos que entender por qué se escribieron. Claro, el terreno político. Exacto. Esto no nace de la nada. Nace de una crisis institucional inmensa sobre cómo gobernar y cómo comunicarse con esta población recién conquistada. Es que no fue en absoluto algo automático ni pacífico. Había una fractura muy profunda en las esferas de poder. Claro, porque por un lado, tenías a un sector de la administración imperial y de la Iglesia que defendía a capa y espada lo que llamaban la castellanización compulsiva. Que el argumento ahí era súper básico. Sí, la idea era sociológica y básica, si quieres unificar el territorio y controlar a los súbditos, pues todos tienen que hablar el idioma del centro de poder. Lógico, desde la perspectiva de control imperial. Pero en el otro extremo, tenías a esta facción que argumentaba que los evangelizadores debían dominar a la perfección las lenguas locales. A ver, ¿se podría comparar esto con una gran corporación moderna? A ver, cuéntame. Imagínate una gran corporación que adquiere una empresa extranjera colosal, ¿ok? Ok. Los directivos desde la sede central podrían decir, bueno, exigimos que todos los nuevos empleados aprendan nuestro idioma corporativo. Sí, la solución fácil. Pero pronto se dan cuenta de que si realmente quieren cambiar la cultura interna, si quieren erradicar las viejas prácticas y entender cómo operan los empleados en su día a día, Claro, son los directivos los que tienen que aprender el sistema operativo local. me parece que el paralelismo corporativo funciona muy bien para ilustrar esa dinámica de poder. Con la gran diferencia, claro, de que aquí lo que estaba en juego no eran ganancias económicas, sino el control de las almas. Nada más y nada menos. Exacto, y la erradicación de las idolatrías.
Este sector que apostaba por las lenguas locales argumentaba algo muy potente. Decían que una conversión real requería penetrar en la intimidad de la conciencia indígena. Es que tiene mucho sentido. Totalmente. O sea, no se puede confesar a alguien ni entender realmente sus pecados si ese arrepentimiento se está expresando en un idioma que el cura apenas mastica. Y el punto de inflexión definitivo para este debate, según la investigación, llega con la Contrarreforma Católica, ¿no? Así es, el Concilio de Trento en Europa. Ahí se establecen directrices muy claras, y esas directrices luego aterrizan en América mediante instrumentos jurídicos eclesiásticos, específicamente el Segundo y Tercer Concilio de Lima. Que fueron entre 1567 y 1583. Esos mismos. Y estos concilios limeños son los que básicamente deciden la partida de forma legal. Dan la orden oficial. Dictaminan de manera obligatoria que la evangelización, enseñar la doctrina, predicar, todo eso tiene que hacerse rigurosamente en la lengua materna de las poblaciones indígenas. Lo fascinante aquí es el impacto sociológico de esa decisión. O sea, es inmenso. No era simplemente, aprendamos un idioma extranjero para salir del paso. Claro que no. Lo que estaban haciendo era habilitar institucionalmente al quechua y al aymara en entornos de poder. Entornos de enorme solemnidad de los que históricamente era exclusivo el latín y el castellano culto. Les estaban otorgando a lenguas que eran de tradición oral un estatus formal sin precedentes. Sin precedentes. Y ahí es cuando se publican estos hitos fundacionales. Tú mencionaste al principio la Doctrina Cristiana de 1584. Sí, el primer libro impreso en Sudamérica. Que es una edición trilingüe, español, quechua y aymara. Y a eso hay que sumarle la obra pionera del fraile dominico, Domingo de Santo Tomás, en 1560. Él fue quien elaboró la primera descripción formal del quechua costeño. Ya, pero entonces aquí surge el siguiente eslabón lógico. Porque una vez que las autoridades políticas y eclesiásticas emiten el mandato legal de usar las lenguas locales, se topan con un problema técnico monumental. ¿Un muro? Exacto. ¿Cómo sistematizas una lengua que durante siglos se ha transmitido pura y exclusivamente de forma oral? ¿Cómo capturas algo tan fluido y cambiante para meterlo en las páginas estáticas de un libro? La respuesta que encontraron fue utilizar una plantilla. Ajá, y la plantilla que estos frailes traían en la cabeza era obviamente el español y fundamentalmente el latín, guiados por el modelo de la famosa gramática castellana de Antonio de Nebrija. Nebrija es clave aquí. Tomaron las categorías gramaticales europeas e intentaron forzar al quechua a encajar dentro de ellas. Es fundamental entender la arquitectura mental de estos primeros lingüistas coloniales. Claro, no pensaban como lingüistas de hoy. Para nada. Ellos no tenían las herramientas de la lingüística moderna. Su universo intelectual era puramente el Renacimiento europeo. Fíjate que cuando Domingo de Santo Tomás presenta su obra, incluso le argumenta al rey que el quechua resulta ser una lengua tan pulida, tan abundante y tan regulada como el propio latín. ¡Wow! O sea, la está poniendo al mismo nivel. Sí, y desde la sociología del conocimiento esto es un movimiento súper astuto. Al elevar el prestigio del quechua a la altura del idioma sagrado del Imperio Romano, lo que estaban haciendo era validar indirectamente la inmensa complejidad de la civilización que estaban intentando asimilar. Pero claro, al mismo tiempo que la elevaban y la validaban, la estaban moldeando drásticamente a sus propias necesidades imperativas. Por supuesto. El estudio destaca que el Tercer Concilio de Lima, impulsado por lingüistas como Blas Valera, emprendió un esfuerzo colosal para crear una especie de koiné quechua. Una lengua estandarizada. Exactamente. Construyeron un idioma normalizado. Eligieron el quechua hablado en el Cusco como base, porque ostentaba el mayor prestigio social, pero empezaron a podarlo. A recortarle cosas. Sí, eliminaron sonidos locales, limaron las consonantes aspiradas y glotalizadas que eran súper comunes en ciertas regiones, y todo esto con la intención de crear una herramienta de comunicación masiva. Una lengua franca para todo el virreinato. Para que fuera comprensible en todo ese inmenso territorio. Pero a ver, yo aquí tengo un cuestionamiento sobre el método. A ver. Si tomas las categorías súper rígidas del latín para describir el quechua, obligando a la lengua a mostrar preposiciones o conjugaciones de tiempos verbales que sencillamente no existen en su estructura natural, no terminas construyendo una lengua de laboratorio. Es una excelente pregunta. O sea,
al mutilar los sonidos locales y forzar el idioma en ese molde europeo, a mí me da la impresión de que se invisibiliza por completo la verdadera realidad social de las comunidades que hablaban sus propias variantes en el día a día. Mira, si conectamos esto con el panorama general, desde nuestra perspectiva sociolingüística actual, esa crítica es 100% válida. Claro. Lo que la historia nos está mostrando aquí es un caso de manual de normalización lingüística impulsada por un grupo de poder dominante, en este caso el clero colonial. Ajá. Pero para entender el mecanismo de la época, hay que ver que en su marco mental, ellos no sentían que estaban destruyendo o falsificando el idioma. Ellos sentían que lo estaban perfeccionando. ¡Wow! Perfeccionando para su uso civilizatorio, claro. Exacto. Adaptaron la herramienta de forma pragmática. Necesitaban un sistema uniforme, algo predecible y replicable, para que cientos de doctrineros pudieran predicar e impartir sacramentos. Sin enredarse en dialectos locales. Exactamente. No podían detenerse a aprender cada variación de cada valle andino. Era la optimización de un idioma con puros fines de control institucional. Y es precisamente cuando intentan ejercer ese control institucional que esta maquinaria estandarizada choca de frente con una barrera ineludible. El gran choque. Sí, porque hubo conceptos andinos que sencillamente reventaron las costuras de ese molde europeo. Y el escenario donde este choque produjo el mayor nivel de tensión sociológica fue la base misma de la sociedad. La familia. La familia y el parentesco. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Es que el control de la estructura familiar era, digamos, una obsesión absoluta para la administración colonial y para los misioneros. No era un interés antropológico benigno de pura curiosidad. Para nada. Necesitaban imperativamente entender el parentesco para poder regular los matrimonios, cobrar los tributos y, por sobre todas las cosas, prevenir el incesto. Que estaba muy penado. Rigurosamente tipificado en el derecho canónico católico. Pero, claro, para los europeos, el sistema era jerárquico y biológico. Y de repente se encuentran con un sistema andino que funcionaba bajo lógicas relacionales completamente distintas. Tratar de entender cómo el quechua clasifica a la familia es asomarse a una arquitectura social profundamente diferente. O sea, pensemos en el castellano europeo. Una palabra como hermano o hermana define el género de la persona de la que se está hablando, ¿no? Sí, independientemente de quién sea el que habla. Exacto. Pero en el quechua el vocablo cambia drásticamente dependiendo del género del emisor. Así es. Si un varón habla de su hermano, utiliza la palabra huauqui. Pero si una mujer habla de su hermano, dice turi. Y viceversa. Ajá. A su vez, si el varón se refiere a su hermana, dice pani. Mientras que la mujer, para referirse a su hermana, usa la palabra ñaña. El lenguaje mismo es un mapa relacional. Codifica instantáneamente tu identidad en relación directa con el otro. Es fascinante. Y la precisión de esa red relacional era deslumbrante, de verdad, pero generó un punto ciego legal enorme para las autoridades europeas. Me imagino. El caos administrativo y sociológico estalló con una ausencia muy específica. Resulta que en el mundo andino tradicional no existía el concepto lingüístico ni social de primo. No había palabra para primo. No. Las comunidades quechuas extendían los mismos términos de hermandad a aquellos parientes colaterales o lejanos con los que compartía linaje o vínculos comunitarios de reciprocidad. Y a ver, es súper fácil imaginar el colapso burocrático que esto provocaba. Totalmente. Imagínate, llega un doctrinero español a un pueblo remoto en los Andes, abre su libro de registros matrimoniales y necesita saber si dos personas son primos hermanos. Para decidir si el matrimonio es legal o viola las leyes eclesiásticas. Exactamente, las leyes contra el incesto. Pero cuando interroga a los novios, ellos se refieren el uno al otro con la misma palabra que usan para hermano o hermana. ¿Cómo puedes imponer leyes penales sobre un concepto que ni siquiera tiene cabida en la estructura mental y lingüística de las personas a las que estás juzgando? Es un laberinto imposible. Y la documentación nos demuestra que la incomprensión fue total. Y esto se extendía también a categorías como los cuñados o los suegros, donde las demarcaciones europeas simplemente se disolvían en prácticas andinas de parentesco mucho más expansivas. Entonces, ¿qué hicieron? Pues la solución institucional ante este muro conceptual fue la intervención directa. Los frailes comenzaron a ensamblar piezas lingüísticas,
Empezaron a inventar modificadores para forzar el idioma a describir sus propias categorías legales. O sea, ¿inventaron las palabras? Tal cual. Tomaron el término Wauki y le añadieron palabras para crear Sichpak Wauki, que pasaba a significar algo así como primo cercano, Ya. o Karubauki, para designar a un primo lejano. Literalmente tuvieron que fabricar la terminología legal en tiempo real para poder vigilar y enjuiciar las prácticas familiares de la población. Tuvieron que intervenir el idioma para poder intervenir el hogar. Exacto. ¡Qué fuerte! Esa reestructuración de la familia ya de por sí era una tarea monumental. Pero cuando pasamos del control civil a la reingeniería espiritual, bueno, ahí el desafío adquiere proporciones semánticas abrumadoras. Sí, ahí pasamos a otro nivel. Porque si reorganizar el parentesco requirió inventar palabras, transformar la cosmovisión religiosa exigió vaciar las palabras de su alma original. Sí. La meta final era la conversión, y para ello se requería traducir lo intraducible. Hablamos de conceptos como orar, adorar, fe, rogar. Y esta reingeniería semántica en el ámbito de lo sagrado es probablemente el aspecto más agresivo de todo este proceso. Los misioneros necesitaban palabras con extrema urgencia para poder impartir los sacramentos. Y el caso del verbo quechua muchay ilustra perfectamente esta usurpación de significado. Es un ejemplo brillante. El texto cita los relatos del sabio y explorador del siglo XIX, Johann Jakob von Tschudi. Sí, que recopiló el significado originario de esta práctica. Exacto. La muchay era un ritual de reverencia profundamente arraigado en los Andes y estaba dirigido a las huacas, que eran los lugares sagrados o las deidades locales. Y la acción física era muy específica. A ver, descríbela para quien nos escucha. Consistía en acercarse al objeto sagrado con mucha sumisión, resoplar el aire como enviando un beso al viento, y la máxima expresión de devoción física consistía en arrancarse una pestaña para ofrendarla, soplándola hacia la huaca. Imagínate. Era un acto físico, terrenal, completamente atado al paisaje. Y desde la estricta óptica del cristianismo europeo del siglo XVI, arrancarse pestañas frente a una piedra o una montaña, era idolatría pura. La definición absoluta de idolatría. Era el comportamiento exacto que los concilios buscaban erradicar a toda costa. Sin embargo, los estrategas de la evangelización hicieron un movimiento radical. ¿Qué hicieron? Tomaron ese verbo andino altamente cargado de paganismo, el verbo muchay, lo aislaron, lo despojaron de todo su contexto físico originario y lo reinsertaron a la fuerza como el pilar de la adoración católica. A ver, es una analogía un tanto atrevida, pero imaginen que una inmensísima institución financiera global llega a un territorio nuevo. Ok, te sigo. Y descubre que los habitantes locales tienen un saludo secreto, súper íntimo e informal. Un gesto físico muy propio de sus costumbres. En lugar de prohibirlo, la institución lo expropia. Ya. Y declara oficialmente que a partir de ese día, ese mismo saludo será la única contraseña válida y obligatoria para acceder al sistema bancario mundial. Wow. Todo el peso de la institución se monta sobre un gesto ajeno, transformando por completo su función en la sociedad. El significado original queda secuestrado. Es una analogía perfecta. Es una reasignación forzosa de la realidad. Y creo que resulta imprescindible hacer el ejercicio histórico de empatía aquí y reflexionar sobre la inmensa disonancia cognitiva que todo este proceso debe haber generado en las poblaciones locales. Tiene que haber sido un shock brutal. Totalmente. Cuando un indígena de finales del siglo XVI era obligado a arrodillarse en una iglesia y recitar el Padre Nuestro o el Ave María, las palabras que salían de su boca acarreaban siglos de historia previa. Es que las traducciones que quedaron registradas son asombrosas en ese sentido. En la versión oficial del Padre Nuestro, la frase «santificado sea tu nombre» se tradujo como «sutijki muchas cachún», Usando el verbo muchay. usando el verbo muchay. Y en la oración del Ave María, la salutación inicial de «Dios te salve María» se trasladó al quechua como «Mukchay Kuskaikin María». Que literalmente evocaba la idea de «te besaré con reverencia». Exacto. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se manejó esta asimilación. ¿Fue completamente asimétrica? El clero colonial daba por sentado que al reescribir el diccionario, el destinatario del verbo cambiaba automáticamente. Como por arte de magia.
Claro. Asumían que, por decreto oficial, la palabra dejaba de apuntar a las huacas andinas y pasaba a dirigirse al dios cristiano, ignorando por completo que el lenguaje no se borra de la memoria colectiva por un simple mandato jurídico. La palabra seguía latiendo con toda su carga ancestral. Así es. Ahora bien, la historia se quedaría súper incompleta si la contáramos únicamente como una imposición unilateral de los europeos sobre unas masas indígenas pasivas. Totalmente de acuerdo. Esa es solo la mitad de la película. Lo verdaderamente revelador de explorar estos primeros diccionarios es que demuestran que las sociedades andinas absorbieron las nuevas tecnologías de poder. Herramientas como la escritura o el sistema legal español. Exacto. Y rápidamente aprendieron a instrumentarlas a su propio favor. El surgimiento de la escritura en los Andes representa una ruptura tecnológica total. Hay que recordar que en la tradición precolombina no existía la escritura alfabética con tinta y papel. No, tenían los quipus y otras formas de registro. Claro, y para nombrar esta nueva realidad alienígena, se recurrió a la adaptación del verbo quechua quilcay. Quilcay. Sí, que en su origen describía la acción de pintar, dibujar o trazar patrones geométricos y simbólicos, como los que se hacían en los textiles o en las cerámicas. Pero al llegar los españoles, quilcay evolucionó para abarcar el acto de escribir y redactar documentos. De pintar patrones textiles a redactar alegatos jurídicos. Y la velocidad con la que se apropiaron de esta tecnología queda plasmada de manera brillante en los propios diccionarios coloniales. ¿En cuáles, por ejemplo? Si uno revisa el monumental vocabulario del jesuita Diego González Holguín, publicado en el año 1608, se topa con un concepto derivado fascinante, la palabra quelcapayani. ¿Y qué significa? La definición que da el jesuita es escribir con exceso algo o en daño. Escribir con exceso o en daño. ¡Qué especificidad! La sola inclusión de esa palabra evidencia una mutación muy profunda en la dinámica social. ¿No te parece? Indudablemente, muestra que la escritura dejó de ser el monopolio exclusivo de los conquistadores y se convirtió en un campo de batalla de doble filo. Ajá. Las comunidades y los curacas, que eran los líderes locales, comenzaron a utilizar la palabra escrita no solo para soportar los abusos de los administradores y encomenderos, Sino para defenderse. exacto, para organizar sofisticadas demandas y pleitos legales en los tribunales virreinales. Que el Capayani nos retrata una sociedad litigante, una donde la tinta se usaba tanto para agredir como para defenderse dentro de ese nuevo sistema burocrático español. El idioma se estaba reconfigurando para sobrevivir a la burocracia imperial. Tal cual. Y esta radiografía de las tensiones cotidianas brilla con mucha más fuerza cuando nos asomamos al trabajo de Ludovico Bertonio. Ah, el diccionario de Aymara. Sí, su enorme diccionario publicado en 1612. Se aleja bastante de la rigidez, digamos, aséptica de otros manuales. Bertonio tuvo el acierto, consciente o no, de registrar el pulso de la calle. Sí, incorporando vocablos que retratan las fricciones comunitarias diarias generadas por todo el nuevo orden socioeconómico. Es que el diccionario de Bertonio es un documento extraordinario para la sociología histórica. Él recoge términos como chicasasa. ¿Y eso describe? Describe minuciosamente la acción de ser causa de que algunos se lleven mal y riñan. ¡Wow! Registra las divisiones sociales y los resentimientos que estaban fracturando a las comunidades nativas bajo la presión enorme del sistema de encomiendas y la evangelización. ¡Qué nivel de detalle! Y también está la existencia de un término tan asombrosamente específico como lantata, A ver. cuya traducción en el diccionario aymara es, escucha bien, desenterrar las papas recién sembradas de la chacra de otro, por despecho o cuando hay pleitos. Es increíble. Esa no es una palabra sobre religión ni gramática abstracta. Es la captura fotográfica de un sabotaje vecinal. Es el registro de la pura tensión y conflictividad material, expresada en la desesperación por la comida, por la tierra. Exacto. El nivel de detalle de estas fricciones sociales, guardadas paradójicamente en un manual para sacerdotes, es verdaderamente invaluable. Y paralelamente a estos registros de, digamos, resistencia cotidiana, los diccionarios también documentan la violenta supresión del universo cultural andino. Claro, la represión. Sí, las expresiones comunitarias de cohesión social, particularmente las expresiones artísticas, sufrieron un embate categórico.
Los vocabularios de la época clasifican sistemáticamente cantos tradicionales y danzas autóctonas. Como los famosas taqui o cachuini, ¿no? Esos mismos. Los ponen bajo las etiquetas de prácticas perniciosas, asociándolas inexorablemente a la borrachera y al demonio. O sea, la alegría colectiva fue criminalizada lisa y llanamente si no encajaba en los moldes católicos. Totalmente. Y la documentación señala cómo la política institucional consistió en intentar vaciar esas festividades de todo su contenido andino. Para sustituirlas por cosas europeas. Sí, de forma muy meticulosa. Se introdujeron coros católicos, flautas, chirimías y lo que se denominaba el canto de órgano dentro del espacio seguro de las iglesias. Como en un intento de domar y canalizar toda esa enorme necesidad humana de expresión y catarsis, pero hacia la devoción litúrgica y controlada del cristianismo. Exactamente. Y este creo que es el punto crucial donde converge todo nuestro análisis histórico de hoy. Al revisar con atención los trabajos léxicos de Santo Tomás, Valera, González Holguín y Bertonio, se hace muy evidente una gran contradicción. ¿Cuál? Que aunque fueron concebidos y financiados estrictamente como armas ideológicas y manuales de catequesis para adoctrinar por parte del clero, terminaron operando como espejos. Ajá. Son registros vivos, vitales, de una sociedad que estaba atravesando una dolorosa metamorfosis. Documentan con precisión clínica estas imponentes imposiciones institucionales y el tremendo esfuerzo por moldear a un continente. Pero simultáneamente, y casi por accidente, conservan la huella indeleble de las adaptaciones y resistencias de la gente común frente a ese poder. Es el retrato perfecto de un cataclismo. Un choque donde se intentó embutir una intrincada estructura familiar de reciprocidad, una devoción milenaria que estaba anclada en el paisaje andino y la durísima materialidad de los conflictos vecinales. Todo dentro de la arquitectura mental y las categorías tan limitadas de la Europa del Renacimiento. Es un proceso sociológico sin precedentes en esa magnitud. Totalmente. Y al cerrar el análisis de este choque monumental entre el molde europeo y la resistencia oral americana, la historia nos deja con un pensamiento profundamente provocador. A ver, ponlo sobre la mesa. Hemos visto cómo las decisiones estratégicas de un puñado de eclesiásticos y de concilios hace más de 4 siglos tuvieron el poder de alterar y redibujar por completo lo que significaba el amor filial, el acto de orar o el mero hecho de escribir en el mundo andino. Así es. Y al observar esa asombrosa maleabilidad de la realidad frente al lenguaje forzado, para quien nos escucha, resulta imperativo plantearnos una pregunta hoy en día. ¿Cuál sería? ¿Cuántas de nuestras categorías sociales modernas, cuántas de las verdades inamovibles sobre las que estructuramos nuestra vida hoy en día, no son en realidad más que el eco prolongado de los errores, los ajustes y las traducciones asimétricas que alguna autoridad administrativa impuso sobre nuestra cultura hace siglos? Es para pensarlo largamente. Porque queda clarísimo que aquel diccionario del que hablábamos al principio nunca funciona solo como una herramienta pasiva de medición. A fin de cuentas, las palabras no solo sirven para describir los límites del mundo, son la herramienta principal para construirlo y para controlarlo.